The following is a fan-based Dragon Ball, Dragon Ball Z, and Dragon Ball GT are all owned by Funimation, Toei Animation, Fuji TV, and Akira Toriyama. Please support the official release. Capítulo 1. Legado olvidado. El sonido de la ducha se fue apagando a medida que cerraba la hebilla. Se encontraba tan o más agotado que la última vez que había entrenado con su padre muchos meses atrás. Finalmente, lo había conseguido. Deslizó su mano en el espejo cubierto de vapor y éste le mostró la imagen de un muchacho robusto, de musculatura ligeramente atrofiada, ojos grises y cabellos lacios que caían a cada lado hasta cubrir los hombros. Vio en su rostro una sonrisa exultante. Pero esta desapareció paulatinamente al recordar aquella tarde en la sala de gravedad, un par de años atrás, cuando su padre se sinceró con él y le explicó por qué le exigía tanto, cuando le contó que... Sacudió la cabeza. No era momento de pensar en realidades alternativas. No obstante, por un momento, el espejo le devolvió una mirada gélida. «No lo permitiré», susurró. Cogió un cilindro gris del tamaño de un dedal, presionó un extremo y en el opuesto se deslizó una aguja. Relajó el brazo todo lo que pudo y se la clavó. Luego volvió a presionar el mismo extremo al retirarla, ocultando la aguja a la vez que parpadeaba una banda verde, confirmación de que la muestra había sido tomada correctamente. «¿A ver qué? ¿Le puedes contar a uno de los mejores genealogistas y genetistas del mundo?» Salió de la estancia poco después, mientras terminaba de secarse el pelo con una toalla. A su derecha lo esperaba. El mayordomo principal de la corporación, habitualmente destinado a los jardines. La elegancia de su chaqué, compuesto por una camisa y guantes de piel sintética blancos, chaleco gris marengo, pantalones negros igual que la chaqueta tipo levita, contrastaba con su inusual peinado. Una cresta pelirroja mohicana cuya variante había adoptado años atrás como su nuevo nombre e identidad, Fanhawk. «Por hoy he terminado el plan de entrenamiento, pero tengo pendiente derrotarte en mi forma base», dijo Trunks, lanzando una palmada amistosa a la espalda del enorme mayordomo. Este sonrió, casi paternalista. Debería estar orgulloso de su desempeño actual. Según mis cálculos, con las últimas modificaciones rivalizo sin dificultades con las aptitudes de Cell Perfecto. Ya es asombroso que seas capaz de presionarme en las condiciones de la HVEC extrema. Fanhawk se refería a una sala especial diseñada por el propio Trunks cuando, tiempo atrás, oyó hablar de la sala del alma y el tiempo. A partir de esa inspiración, con la ayuda de su madre y su hermana menor, Bra modificó y personalizó la antigua sala de gravedad diseñada por su abuelo. Si bien no podía alterar las propiedades del tiempo y el espacio, sí agregó funciones para intensificar el campo gravitatorio, así como para recrear condiciones climáticas y geológicas extremas. «Pues no te lo vas a creer», mencionó Trunks mientras se vestía, recordando una historia que le habían contado. «Parece ser que Goku fue capaz de derrotar a Cell en su forma final sin transformarse», agregó mientras cogía una gabardina de cuero. «¿Goku, Eso no puede ser. Te habrás informado mal», dijo con tono frío el hombretón a su lado, mientras parpadeaba una luz en sus ojos. Estaría usando el Kaioken. Era cuanto menos sorprendente. De alguna forma, a pesar de la minuciosa reconstrucción, incluso con el reemplazo o la eliminación de algunas de las piezas originales, en algún rincón de su ser, Fanhawk preservaba un profundo resentimiento hacia Son Goku. «Probablemente sea como dices», concedió Trunks con una media sonrisa para evitar discutir, mientras daba los últimos retoques a su ropa en vistas de asistir a la reunión con su madre y Yamcha. Estiró el brazo, deslizó entre sus dedos un cilindro y se lo entregó al mayordomo. «Envíaselo a Son Gohan, como de costumbre». Este asintió como respuesta. «Por cierto», añadió el peculiar mayordomo, ladeando levemente la cabeza, como si escuchara a un interlocutor invisible a su lado, «me notifican desde recepción que acaba de llegar su amigo Son Goten. Le espera en el edificio anexo, en la sala memorial». Goten, un delgado joven caucásico promedio de unos 25 años, de pelo corto moreno y ojos oscuros, se ajustó el gui rojo por enésima vez mientras caminaba por la sala memorial del edificio principal de Capsule Corp. Le quedaba algo grande,
No lo había vuelto a utilizar en los últimos 2 años, y eso le hacía sentir algo incómodo. Estaba en una estancia que recordaba una mezcla excéntrica entre un museo y una nave industrial enorme. Si bien no suponía más que una de las salas de la gigantesca mansión de la familia de Trunks, en ella se almacenaban proyectos y restos o muestras de los distintos acontecimientos que habían golpeado la Tierra desde los tiempos en los que su padre aún era un crío. Muchos de ellos estaban guardados en vitrinas o dispersos en distintas mesas de exploración. Algunos rincones no pasaban de ser cajas apiladas o incluso restos de diferentes naves espaciales. A su manera, aunque participó en los acontecimientos de Boo, tuvo que admitir que se saltó gran parte de los conflictos que asolaron el planeta, salvo el combate con aquel dragón de una estrella. Del lío de los Tsufur guardaba recuerdos muy dispersos. Se detuvo delante de una vitrina. La leyenda de la etiqueta decía Sento Jaqueto es Holit V3. Esa armadura es la vestimenta de combate tradicional de los Saiyans, oyó una voz a su espalda. Era Trunks, que venía en su dirección con paso apresurado. Goten arqueó una ceja. Vaya, te veo en buena forma. ¿Has crecido? Chocaron sus puños. Tenía entendido que te estabas ocupando de varias divisiones de investigación y desarrollo de Capsule Corp. Bueno, lo intento. Me defiendo con la física y las mates, respondió con una sonrisa algo forzada, aunque en cualquier momento Bra me quita el puesto. Señaló el dispositivo de la armadura en la vitrina. De hecho, ese rastreador es obra suya. Lo sacó de la vitrina. Era un aparato con forma de auricular del tamaño de su oreja, junto con un visor que cubría uno de sus ojos. Trunks sabía que era algo más compacto que los habituales, pero, más allá de eso, no parecía tener ninguna particularidad. Se lo entregó a Goten. Pruébalo, dijo Trunks, con un tono de orgullo que crecía por momentos. No solo ha replicado las funciones del original, es más resistente, ligero, puede medir parámetros ambientales y geográficos, hacer de traductor lógico de idiomas gracias a su procesador cuántico. Y, por supuesto, aunque falta calibrarlo, mide capacidades de combate de cualquier criatura. También monitoriza constantes vitales, estima lesiones internas, mide parámetros fisiológicos e incluso localiza bolas de dragón, como los primeros radares que creó mi madre. ¿Pero no da la hora?, bromeó Goten, enseñando su reloj de muñeca. La verdad es que no. Ambos rieron. Trunks señaló entonces una puerta lateral. Acompáñame, que ya vamos algo tarde. Goten miró la vitrina y luego el dispositivo en su mano. La luz reflejada en el visor proyectaba un tenue brillo. El cristal pulido reflejó su rostro, cubierto por un manto de dudas y expectativas ajenas. «Espera, ¿y el localizador?», preguntó, mientras torcía el gesto, clavando su mirada en el suelo. «Quédatelo. Vamos», respondió su amigo sin darle mayor importancia, mientras seguía hablando. «Tengo mis sospechas. Incluso ha venido Yamcha de la academia, así que debe estar relacionado». Cruzaron varios pasillos y habitaciones, mientras Trunks se interesaba por cómo iban las cosas con Paresu, la novia de Goten, de la cual él le habló encantado. Sin embargo, Goten también preguntó por el paradero de Vegeta o su padre, Goku, sin que Trunks tuviera novedades que compartir en ningún caso. Llegaron a una sala con numerosos puestos de oficina, ahora vacíos. Trunks fue el primero en entrar. El lugar tenía un aire fantasmal, como si el bullicio de otros días aún flotara en el ambiente, atrapado entre escritorios abandonados y luces tenues. En torno a un área de descanso con algunos sofás, máquinas expendedoras y una pizarra, atisbó a su madre, Bulma. Era una mujer madura, de pelo lila que le caía a la altura de los hombros, particularmente hermosa para su edad. Su presencia resaltaba incluso en la frialdad del entorno. Algo más alta que la media, de preciosos ojos azules y figura esbelta, estaba sentada en una silla de oficina, leyendo algo en la pantalla de un portátil apoyado en su regazo, frente a Yamcha, que estaba acomodado en un sofá. Yamcha era un amigo suyo de la infancia, expareja o algo así. El tal Yamcha era un hombre atlético, de más de 1,80 m, bien conservado para su edad, ya que superaba los 50 años. Llevaba su largo y lacio pelo mayormente negro, salvo por algunas canas plateadas, perfumado y recogido en una coleta. A excepción de la chaqueta, que estaba apoyada en una mesa cercana, vestía un elegante traje gris de corte moderno con un chaleco caqui, en el que destacaba una insignia en forma de estrella dorada con laureles grabados.
En el centro de la estrella había una corona, distintivo propio de los directores de una de las 4 grandes escuelas del Gran Satán, un patán, en opinión de Trunks, pero considerado el hombre más famoso, mediático y supuestamente fuerte del mundo. Charlaban amigablemente entre ellos, y Bulma hizo aspavientos para animarles a que se acercaran nada más verlos. Se sentaron en semicírculo en torno a ella y se saludaron con cortesía. Yamcha se interesó por ambos. Mantuvieron una charla distendida hasta que Trunks pidió ir al grano, porque a última hora de la tarde tenía reuniones de empresa pendientes y quería acabar hoy con un par de asuntos que había dejado de lado. Bulma reprochó sus prisas, aún más porque había llegado tarde. Goten optó por estar muy quieto y callado. A continuación, la madre de Trunks miró la pantalla del portátil y su expresión cambió totalmente. Con una tranquilidad e inocencia que nada tenían que ver con su tono anterior, le pidió a Yamcha que les hablara del proyecto en el que habían estado trabajando en los últimos meses. Capsule Corp y Satan Academy, con la colaboración del gobierno independiente de las Islas Papaya, estamos trabajando para crear una nueva edición renovada del torneo de artes marciales, mencionó él. Pero queremos ampliar el alcance de la competición y hacer algo similar a lo que intentó Yosan Money años atrás. Una competición que atraiga participantes más allá de nuestro sistema solar. Por eso desapareció hace casi un año, él lo sabía. Reflexionó Trunks, un poco molesto. Es que tu padre sabe cómo sacarme información, añadió Bulma, mientras su mano jugueteaba inconscientemente con su pelo. Hablo en nombre de todos cuando te digo que no queremos más detalles, madre, dijo Trunks con honesta incomodidad, como quien pisa terreno pantanoso sin querer saber qué hay debajo. No seas crío, le contestó ella con un guiño. Goten, en cambio, se quedó dando vueltas al tema del torneo, como denotó su intervención en medio de la conversación. ¿Un torneo de artes marciales? Eso no tiene sentido. De entre los Saiyans, el ganador está claro. Y el último viaje por el espacio de Goku dejó en evidencia que poco o nada se compara ahí fuera con un Super Saiyan, ya no digamos los combatientes de la Tierra, dijo, mirando de reojo a Yamcha. No quiero faltarle al respeto, pero no tenéis nada que hacer. A pesar de que su intención no era ofender, sus palabras destilaban un desprecio inconsciente, pero sincero, por las capacidades de los conocidos como guerreros Z. Centrada en el ordenador, en cuya pantalla bailaban datos en torno al diseño de un pequeño dron con sistemas de microcámaras incorporadas, y sin prestar importancia a los matices de la conversación, Bulma objetó. El espacio explorado fue minúsculo, y cuando termine con esto, tendremos medios que conectarán la Tierra con muchos pueblos del universo. Además, añadió Trunks, no debes confiarte, hay un enorme talento en los luchadores de la generación de nuestros padres. Goten no pudo, o no quiso, esconder su cara de escepticismo. Si habéis acabado, volvamos a lo serio. Bulma retomó la conversación. Babidi trajo a la Tierra un ingenio espacial muy avanzado que él controlaba con su magia, pero que es posible descifrar por retroingeniería. No obstante, el astuto de tu padre no encontró otra forma de abrir un par de puertas que hacer pedazos la nave. Mencionó esto último, señalando por un instante a su hijo, y continuó. Por los registros que Capsule Corp rescató, aquellos módulos subterráneos eran parte de la nave principal, y aún quedan ocultas algunas secciones de respaldo a lo largo del planeta. Ya tenemos la mayoría, pero faltan algunas que son prioritarias. Para que este proyecto pueda funcionar, necesito localizar todas las secciones de la nave restantes. ¿No estarás pensando en utilizar las esferas del dragón?, preguntó Goten con preocupación, un sentimiento compartido por los presentes. Bulma negó con la cabeza. Y aunque quisiera, llevaban desaparecidas desde los incidentes de hace 2 años, como si la Tierra misma hubiera decidido ocultar su poder hasta que fuera realmente necesario. Entiendo que los registros de las instalaciones recuperadas no incluyen esas ubicaciones, reflexionó Yamcha. Pues en realidad sí, pero alguien más se ha dedicado a saquear esas instalaciones y no he podido rastrearlo ni siquiera con los recursos de la corporación. Trunks, que conocía a su madre, sabía que ya tendría en mente alguna solución en el momento en que había pedido su colaboración. El verdadero reto era adelantarse a su pensamiento, intentar descifrar el plan antes de que ella lo explicara. Las salas de traslación,
masculló Trunks para sí mismo. No eran magia, es tecnología. Bulma sonrió, a la vez que continuaba hablando. Hay una forma de descubrir el paradero del material sustraído y a la vez daros la oportunidad de ejercitar un poco. Baba la divina. Pues no es mala idea. Por eso querías que los llevase con Muten Roshi, para que les indicase dónde está ella ahora. Yamcha se puso en pie de un salto. Tanto Goten como Trunks se mostraron desconcertados. Bueno, os echaré una mano con la parte que me toca, dijo, literalmente extendiendo la mano izquierda hacia ellos mientras se llevaba los dedos índice y medio de la derecha al centro de su frente. Shenron es joven pero uno de 7 estrellas a fin de cuentas. Cabría esperar que su vínculo fuera más fuerte considerando que ambos sienten por el otro un honesto respeto y simpatía. ¿Qué ha pasado? ¿No tendrás algo de comer?